Hermanos y hermanas, tengan muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, de acuerdo al lugar geográfico donde se encuentran. Como siempre, a Carlos Bonilla es mi nombre, del Ministerio Agua Viva Carlos Bonilla, y hoy, como tantos días, quiero compartir con ustedes, que son mi familia virtual, un pequeño mensaje que nos hable de algo que yo creo que es interesante y que nos toca a todos nosotros en este mundo. El mensaje se llama Triunfo sobre el enojo, o podemos decir triunfo sobre la ira. Es algo que realmente, como no somos angelitos y somos seres humanos, muy comúnmente llegamos a caer en esa trampa, en enojarnos, en tener ira, en que nos suba la presión, en que nos palpite el corazón, en que tengamos conflicto y problemas con todo el mundo. Y déjenme decirle algo, para no sentirnos tan mal nosotros personalmente, podemos ir a la Biblia y ver que hay pero muchos hombres y mujeres que han luchado contra el enojo, contra la ira. Y para poner algunos ejemplos nada más, podemos acordarnos de Caín, podemos acordarnos de Pedro, podemos acordarnos del mismo rey David, podemos acordarnos de Jonas, podemos inclusive acordarnos de Noemí. Quiere decir que el enojo y la ira es algo que Dios ya sabía cuando nos creó a nosotros, que nosotros íbamos a sentir o a pasar a través de eso o a sufrir eso. Y por eso Él puso en la Biblia muchos versos y muchas promesas para que nosotros tratemos, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a controlar el enojo y la ira, porque el enojo y la ira pueden causar daños muy grandes y lamentablemente a veces los que más dañados salen somos nosotros. Hablar de el enojo, tenemos que hacerlo con el espíritu de Pablo, que aún estando en una cárcel inmunda, llena de ratas, sin comida, sin beber, encadenado, aún así decía: regocíjense, regocíjense. En otras palabras, tengan alegría, pase lo que pase, porque Dios y Jesús están en su corazón. Entonces me vino a la memoria un pequeño chiste que hace un tiempo me contó un amigo, y dice que había un esposo que le dijo a la esposa: cuando yo me enojo y tengo ira y peleo contigo, ¿cómo es que tú nunca peleas conmigo y cómo es que tú puedes controlar el enojo? Y la esposa calmadamente le dijo: porque en vez de enojarme, yo voy al baño y limpio el toile. Y el esposo se quedó petrificado y dijo: ¿y cómo eso te ayuda a calmar el enojo? Oh, dijo la esposa, muy simple, porque cuando yo limpio el toile, lo limpio con el cepillo de diente tuyo. Es un poquito de humor para comenzar el mensaje, pero realmente vamos a ponernos de acuerdo que la ira y el enojo no son realmente algo cómico. Ahora, antes de empezar el mensaje, quiero dejar bien clarito que este mensaje no tiene ninguna conexión con aquellas personas que están sufriendo cruelmente, siendo físicamente abusadas o torturadas, y por lo tanto el enojo y la ira es justificada. No quiero hablar de esas personas, sino vamos a hablar de ti, de mí y de las personas que hasta creo que en cierto momento, por ahora, no estamos siendo torturados
torturados terriblemente como tantas personas lo están siendo en el mundo. Así que vamos a hablar de tu enojo, de mi enojo, de tu ira y de mi mira. Quizás lo primero y lo mejor que podemos hacer es preguntarnos qué es realmente el enojo, para sentirnos mejor, como dije antes, y no pensarnos que nosotros somos únicos. Todos esos nombres que les nombré de la Biblia nos van a hacer sentir un poquito mejor, sabiendo que inclusive esos hombres que eran tan pegados a Dios, tenían los mismos problemas que nosotros, porque no importa que fuera Caín, Pedro, Abraham, Jonas, quien fuera, aún así eran seres humanos como tú y yo. Ahora, vamos a hablar de alguien, de uno de los que yo nombré aquí en este momento. Vamos a hablar de Noemí, que es uno de los casos más famosos. Noemí perdió todo lo que tenía en el lugar donde estaba viviendo. Perdió su esposo, perdió sus 2 yernos y perdió las posesiones que tenían ellos en la familia. Y en aquella época, una mujer que no tuviera un hombre cerca de ella, ya fuera el esposo, un hijo, un yerno, y estuviera sola, era una de las cosas más tristes que se podía pasar. Noemí estaba en una posición pero bien incierta, sin saber dónde ir o no saber qué hacer. Ella estaba totalmente frustrada y así como la incertidumbre y la ansiedad la llenó a ella de ira, de enojo y de resentimiento, al punto que ella misma, cuando volvió a su pueblo, le dijo a la gente que la llamaran amarga o amargada. En el caso de Noemí, la causa de su enojo, ira, no solamente fue la ansiedad y la incertidumbre, y tengan mucho cuidado con lo que voy a decir, pero la causa de su enojo y su ira fue también el miedo a lo desconocido o a la vergüenza, algo parecido a lo que nos pasa a nosotros. Ahora bien, existen muchas razones por las cuales nosotros, especialmente quienes no somos angelitos con alitas, sino seres humanos, pueden causar enojo o pueden causar ira, si lo quieren llamar así. Por ejemplo, nos podemos enojar cuando somos atacados y heridos, ya sea física, emocional, psicológica o espiritualmente. O podemos enojarnos cuando somos ignorados. ¿Cuántos de nosotros tenemos situaciones donde nuestra propia familia muchas veces nos ignoran como que no existimos? Podemos ser también heridos cuando hemos sido rechazados o cuando nos acusan injustamente, que le pasa a tanta gente, o cuando somos avergonzados delante de otros, o también cuando sentimos la pérdida de un ser querido, e inclusive cuando no conseguimos lo que queremos. Pero también podemos enojarnos por cosas o situaciones que están fuera de nuestro alcance y nosotros nos enojamos y nos llenamos de ira. Podemos enojarnos por cosas o situaciones que están fuera de nuestro alcance. Como por ejemplo, podemos enojarnos cuando vemos especialmente en las noticias de televisión situaciones en las cuales hay injusticia en otras tierras lejanas. Nos podemos enojar por injusticias sociales, aparte de las otras injusticias. Recordemos que también hay enojos y iras que no son negativos, y en ese
punto yo voy a recordar a Jesucristo cuando entró al templo, agarró un látigo y empezó a castigar a los mercaderes. Ustedes conocen la historia mucho mejor que yo. O nos enteramos a veces que hay un abuso cometido a otras personas en lugares lejanos, también nos trae ira y nos trae enojo. O nos enojamos cuando enfrentamos personas que son arrogantes e insensitivas y crueles. O cuando somos testigos de algún acto de maldad intencional contra otras personas que puede suceder alrededor de nosotros o puede suceder un poco más lejos de donde nosotros estamos. Entonces podríamos decir que la causa de nuestro enojo, nuestra ira, no parece ser una sola, pero quizás varias y diferentes. Pero si comenzamos a reflexionar sobre todas esas causas, quizás podríamos llegar a concluir que en el fondo de todas ellas existe algo que está asociado con miedo. Quizás, como todos los teólogos, estudiosos y pastores lo han dicho antes, la causa principal de nuestro enojo o ira es nada más ni menos que, de acuerdo a ellos que saben más que yo y que muchos de nosotros, es el miedo. Pero ahora yo, personalmente, voy a agregarle otra causa importante que nos causa ira y enojo, y eso se llama aquello que es el veneno más grande que Dios dejó que Adán nos pusiera dentro de nosotros y que se llama orgullo. Siempre recuerden lo que lo digo, la planta que crece más rápido y que nos mata más rápido se llama orgullo. Quizás nosotros no pensamos que el orgullo nos pueda traer ira y enojo, sin embargo, sí, sí y sí. No hablamos mucho del orgullo, pero muchos de nuestros enojos vienen porque las cosas no son o no se hacen como yo quiero que se hagan, y eso es orgullo. Porque ella o él no dice las cosas que yo quiero que él o ella digan. Ya estoy enojado, ya me da ira y ya me sube la presión nerviosa. Y eso es nada más porque mi orgullo, en el fondo, yo creo que fue ofendido. A mí no me gusta solamente hablar de los síntomas, y ustedes lo saben perfectamente. A mí me gusta ser un doctor de la palabra, por la simple razón de que me encanta primero presentarles qué es qué y mostrar los síntomas por los cuales ese o esa cosa está dando vuelta alrededor de nosotros. Pero me gusta transformarme en un doctor también de la palabra, y entonces me encanta el poder dar una receta para que podamos de alguna forma ver si podemos arreglar el problemita del enojo y de la ira. Quizás ahora tenemos más claro por qué puedo estar enojado o cuáles son las causas de mi enojo, lo entiendo. Pero ¿qué puedo hacer para prevenir enojarme o qué puedo hacer para no tener ira? Ok, yo lo que voy a hacer es que yo soy un doctor que trabaja directamente con Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y creo que la receta mía va a tener que incluir la palabra de Dios. Por lo tanto, yo voy a Proverbios 16:32, y aquí empieza la receta, y dice: sé paciente, es mejor que seas valiente.
Es mejor dominarse uno mismo que tomar una ciudad. Fíjense qué impresionante. Una ciudad es algo maravillosamente hermoso. Sin embargo, controlar a nuestra lengua y a nuestra cabecita de cebollita que tenemos aquí es mejor que tomar una ciudad. Y si Dios lo dice, así será. También voy a Eclesiastes 11:10 y dice: no dejes que el enojo haga perder tu cabecita. Eso de cabecita lo puse yo. Solo en el pecho de los necios haya lugar el enojo. Lo voy a repetir. Solo en el lugar de los necios haya lugar el enojo. Y en Santiago 3:7-10 dice: podemos domesticar todo tipo de animal, pero no podemos domesticar nuestra lengua. La lengua rebosa de veneno mortal. Con la lengua alabamos a Dios y con la misma lengua maldecimos a los seres humanos. Cuando los estamos maldiciendo, estamos enojados y estamos con ira. Así que tenemos que pensar que la lengua es algo que tenemos que empezar a controlar mejor. Dios nos guía cuando estamos enojados, porque Él sabe que como seres humanos que nosotros somos, vamos a sentir enojo o ira muchas veces. Inclusive la Biblia tiene miles de años y sin embargo ustedes van a ver uno y otro y otro y otro y otra y otra y otra que están enojados, que tienen ira. Así que Dios, cuando nos creó, ya sabía que eso era algo que íbamos a tener dentro de nosotros. Pero a veces un enojo, y aquí escúchenme bien, a veces un enojo, una ira puede ser justificado. Y yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando Jesucristo comenzó a destrozar las mesas de los mercaderes en el templo, o cuando hasta usó un látigo, Él estaba sintiendo un enojo que era normal y justificable en alguien que ama a Dios. Y su enojo nació en ver cómo otras personas y aquellas personas malas, cambistas y mercaderes, estaban humillando y degradando a Dios su Padre y su palabra. Ese es un enojo justificable. Y si tú mañana te enojas, escucha bien, porque tú estás viendo, estás siendo testigo de alguien o de algunos que están humillando y denigrando a Dios, tienes todo el derecho a estar enojado y tener ira. Esa es una forma de un enojo, una ira justificable. Desafortunadamente, la mayoría de nuestros enojos son diferentes al que sintió Jesucristo en aquellos momentos. Y le voy a decir cuál es la diferencia. La diferencia es que Jesucristo tenía la mente que alguien estaba humillando y denigrando a Dios. Y los enojos y las iras nuestras la mayoría de las veces es porque pensamos que nos están humillando o denigrando a nosotros, a nuestro ego, a nuestro orgullo. Y esa es la diferencia. Nosotros, para nuestros enojos humanos, Santiago en su sabiduría, y me encanta Santiago porque Santiago no solamente es sabio, sino es práctico, nos aconseja. Sepan esto, mis amados hermanos, todo hombre debe ser lento en enojarse, porque la ira del hombre no obra a la justicia de Dios.
no estamos honrando a Dios cuando nos enojamos bravamente o cuando tenemos mucha ira. Hasta cuando tenemos una buena razón para que nos enojemos, como Jesús mostró en el templo, la imperfección pudiera llevarnos a reaccionar sin control o incorrectamente. Recuerden que Dios nos dijo que Él nos dio un espíritu de amor, de coraje y de control propio, autocontrol. Así que lo podemos hacer. Por eso siempre debe guiarnos este principio. Está en la Biblia y ustedes lo conocen mejor que yo. No se venguen, amados, sino déjenle lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía, dice Dios, es la venganza, yo pagaré, dice Jehová, no tú. Y aún más peligroso es que como imperfectos humanos nos podemos equivocar. Por lo tanto, es peligroso apresurarse a juzgar a otros. El famoso sacate el tronco gigante que tenés en el ojo antes de ir a criticar al que tiene un pedacito chiquito de madera en el ojo. Y aún más peligroso es que como imperfectos humanos nos podemos equivocar. Me encanta eso. Yo entiendo que estamos en medio de una sociedad llena de violencia, crueldad e imperfección. Pero como cristianos deberíamos comenzar el día orando. Y quizás esta es parte de la receta en un énfasis muy especial que voy a escribir al final de la receta. Deberíamos empezar el día pidiéndole a Dios que nos dé una actitud positiva que podamos ser capaces de mantener durante todo el día: la paciencia, el perdón, la tolerancia, la misericordia y hasta el buen humor. Muchas veces el buen humor evita el enojo. Tenemos que todos los días pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, como dice Colosenses 2:20, a crucificarnos con Cristo en la cruz y entonces despojarnos del hombre carnal que somos nosotros y dejar que Cristo viva en nosotros. Órenle también al Espíritu Santo, que sea Él, el Espíritu Santo. Yo les voy a decir personalmente, cada día que yo me subo al auto mío y tengo que ir a algún lugar, yo no enciendo el auto hasta que le pido al Espíritu Santo que tome control de todo mi cuerpo, mi mente, mi corazón, mi espíritu, mi alma. Que no sea yo, que sea Él. Y eso se llama rendirse al Espíritu Santo. Aunque tengamos o no tengamos familia, pedirle a Dios que nos recuerde que no estamos solos. Tenemos a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo, ya tenemos 3. Pero aparte tenemos hermanos y hermanas en las iglesias, en las casas de oraciones. Nunca estamos solos. Nunca se olviden de eso. Porque eso muchas veces causa de enojos y de ira. Quizás una de las mejores cosas para hacer cuando estamos enojados es pensar rápidamente en las consecuencias terribles que podemos conseguir si no controlamos nuestros enojos, y Dios nos dio un espíritu de autocontrol. Quiere decir que sí, que podemos controlar. Les voy a decir algo
para que ustedes piensen profundamente y tengan cuidado. Un criminal es una persona que no pudo controlar su ira y su enojo. Piénsenlo, piénsenlo, piénsenlo. Ahora bien, el orgullo nuestro puede negarnos muchas soluciones a nuestros problemas. Por ejemplo, cuando sabemos que el enojo y la ira son emociones difíciles de dominar en nosotros mismos, quizás tendríamos que ser más humildes y pedir ayuda. Alguien que nos pueda ayudar a aprender a dominar nuestras emociones malignas. Esto puede ser buenos y fieles amigos, y tengan mucho cuidado cuando van a pedir ayuda. ¿Quién son los amigos o amigas que ustedes van a pedirle ayuda? Tienen que ser buenos, fieles y firmes cristianos. O pueden hacer algo diferente y tratar de ir a una consejería profesional cristiana. En Proverbio 15:22 dice: en la multitud de consejeros hay logro y hay victoria. Jesucristo nos dice a nosotros que pida y se te dará. Así que una de las cosas que Jesucristo te dice a ti y a mí que tenemos que pedir. Y si tenemos problema con el enojo y la ira y no podemos controlarnos muy bien, entonces vamos a pedirle a alguien que sepa mejor que nosotros, que nos ayude con algún consejo o con la palabra de Dios. No es una vergüenza, cuidado con esto, no es una vergüenza pedir ayuda a un consejero cristiano cuando lo necesitamos. Vergüenza es necesitar la ayuda de ese consejero cristiano y no pedirla. Jesús dijo: pide y se te dará. Y si lo dijo es porque Él sabe perfectamente lo imperfecto que somos todos nosotros, y por lo tanto tendremos momentos en nuestra vida en los cuales es totalmente correcto el pedir ayuda. Una de las cosas que puede ayudarnos a disminuir el enojo y la ira es saber cómo hablar de nuestro enojo sin atacar al que nos ha ofendido. Es difícil, lo sé. Recuerden cuando Jesús nos habla de hablar con amor. Yo me estoy sonriendo porque yo he tenido y tengo continuamente situaciones en las cuales hay personas que para mí es tan difícil hablarles con amor, y sin embargo una cosa que tenemos que saber es que el camino a Dios se llama obediencia. Y si Dios nos dice que tenemos que hablar con amor, tenemos que hablar con amor. No sé cómo. Por ejemplo, ustedes pueden ir a su cuarto y orar 10, 15, 20 minutos para que Dios los tranquilice. Pero el asunto es ir a hablar al que los ofendió con amor. Recuerden eso. ¿Por qué no probar? Ir al que nos ofendió o hirió y decirle que lo que él o ella hizo o hicieron, le podemos decir: usted me ha herido mucho y en vez de pagarle mal con mal, estoy dispuesto a perdonarlo y seguir mi camino. Recuerden, la Biblia no dice que no podemos estar enojados. La Biblia no dice eso, sino dice: enójate, pero no pequéis. Voy a repetirlo. La Biblia no dice que no podés estar enojado, pero sí te dice: enójate, pero no pequéis. En Efesios 4:26 hay algo interesante que me gustó, que dice:
enojarte, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ustedes lo saben eso perfectamente. Generalmente cuando nos enojamos o tenemos ira, automáticamente decimos, estoy enojado porque aquel o aquella, o porque aquello, lo otro, o porque ellos. En pocas palabras, nuestro dedo siempre está apuntando a algo que está fuera de nosotros. Y el enojo y la ira es porque aquel, aquello, aquella no hicieron lo que nosotros queremos que ellos hagan. A veces el enojo es eso, no es que nos ofende. En pocas palabras, nuestro dedo siempre está apuntando algo que está afuera de nosotros. Pero pudiera ser que nosotros y nuestros corazones también compartan la responsabilidad de nuestros enojos y nuestra ira. ¿Dónde nace el miedo? ¿Dónde nace la ansiedad? ¿Dónde nace el orgullo? ¿En algo o todo aquello que está fuera de nosotros? ¿O contrariamente, todo eso nace en nuestra mente y en nuestro corazón? En pocas palabras, el miedo, la ansiedad y el orgullo son sentimientos que nosotros mismos creamos. Es una forma simple y sencilla. Podemos decir que nuestra vida se desarrolla con 3 fundamentos, y eso lo he aprendido con este pelito blanco. Primero, en esta vida se divide así. Primero, lo que sucede. Segundo, la percepción de lo que sucede, que es lo que pensamos de lo que sucede. Y tercero, nuestra reacción a lo que sucede. Es decir, alguien me dice adiós de lejos y mi percepción, lo que yo pienso es que esa persona levanta la mano porque me quiere pegar y yo reacciono por disparar o por tirarle una piedra. Así es la vida. Toda la vida es exactamente en esas 3 formas. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Por ejemplo, Juancito, voy a poner el nombre de Juancito. Juancito me insultó y luego me acusó injustamente. Entonces lo que hizo Juancito es lo que sucede. Luego mi cabecita, con la ayuda de las experiencias que yo tengo y el conocimiento mío de la vida, me hago una idea de lo que hizo Juancito, y esta es la percepción de lo que me hizo él. Y finalmente yo decido qué hacer, cómo reaccionar a lo que él me hizo. Si pensamos bien, quiero decir que no fue lo que Juancito me hizo lo que produjo mi enojo, mi ira, mi resentimiento, sino los pensamientos míos que yo usé para responderle a Juancito. Y aquí es donde nosotros tenemos que escuchar a Santiago en la Biblia. Dice Santiago algo de las cosas más sabias de la Biblia. ¿De dónde vienen las guerras, los conflictos, las peleas, los pleitos entre nosotros? Y se contesta, ¿no son acaso nacidos en nuestros propios deseos y pensamientos? Santiago 4:1, lo que quiere decir, no empiezan las guerras y los problemas y los conflictos porque nosotros queremos satisfacer a nuestro propio ego. Sí, Santiago es un sabio.
Estoy enojado porque tengo mucho miedo a perder algo en mi vida. Estoy enojado porque tengo mucha ansiedad que lo malo que pienso caiga sobre mí, como le pasó a Job, que dijo: aquello que temía me cayó arriba. Estoy enojado por la incertidumbre de lo que pasará mañana, pero también, aunque no quiera decirlo, estoy enojado porque mi orgullo no quiere admitir que fue la forma en que yo reaccioné cuando me ofendieron lo que hizo nacer el enojo, la ira y el resentimiento. Sí, muchas razones externas nos pueden comenzar a sembrar en nuestras mentes y corazones semillas de enojo, de ira, de resentimiento, pero la última decisión de si me enojo o no la tengo yo. Dios me dio un espíritu de autocontrol. Por eso la Biblia nos repite tantísimas veces algo maravilloso: sé rápido para escuchar, pero sé lento para hablar. Y eso te va a evitar un montón de problemas. Tenemos que orar y luchar por controlar nuestros miedos, nuestra ansiedad, nuestra incertidumbre, pero también tenemos que hacer algo que a muchos nos cuesta mucho, y es humillarnos. Y eso quiere decir tener humildad. Y tenemos que humillarnos bajo la mano todopoderosa de Dios, como dice la palabra, y orar día y noche, que el Espíritu Santo nos ayude a aumentar nuestra humildad y disminuir nuestro orgullo. Todos, yo y todos los que están escuchando, sabemos que lo que estoy diciendo es verdad. Entonces, recordemos que Jesucristo demostró un enojo justificado en el templo, pero el resto de su vida lo insultaban, lo apedreaban, lo querían matar, lo maltrataban, y él no respondía, y lo maltrataban horriblemente y no amenazaba. ¿Y por qué Jesucristo tenía esa actitud tan maravillosa? Porque, como la Biblia dice, Jesucristo le dejaba todo a su Padre. Él ponía esos insultos, esas pedradas, esas amenazas, esos maltratos en la mano de su Padre, nuestro Dios. Y él se limpiaba las manos. Quizás nosotros, con un poquito de esfuerzo, podríamos empezar a tratar de caminar como Jesucristo. Contener la respuesta que nuestro orgullo quiere gritar y decidir dejarle la revancha y justicia a Dios. Déjenme terminar aquí. Hay 300 versos acerca de la ira y el enojo en la Biblia. Y eso nos dice que Dios sabe perfectamente que tarde o temprano todos nosotros nos vamos a enojar o vamos a tener ira. En Proverbio 14:29 dice: el que tarda en enojarse muestra que es grande en sabiduría, pero el que es impaciente y se enoja muestra su necedad. Y Santiago, para terminar, dice: sé rápido para escuchar, pero lento para hablar.
Hermanos y hermanas, muchísimas gracias por haber escuchado estas humildes palabras de este simple siervo de Dios. Y lo único que me queda por decirles a todos ustedes es que espero que una o dos o tres palabritas de todas las humildes palabras que hablé les puedan haber entrado en el oído y quedado en el corazón y quizás poder ayudarlos un poquito en algo. Yo sé que ustedes conocen muchísimo de lo que yo hablé y en una de esas es una reafirmación que Dios me ha dicho que les diga para poder todos nosotros poder establecernos y fortificarnos en la fe y que todo esto que yo he hablado sea para la gloria de Dios y nada más que para eso. Les deseo a ustedes un día maravilloso y que siempre, siempre Dios los bendiga.